Estamos al aire. Buenísimo. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Tremoli Mun Pupeñi Capulamien, Umautu, eh, ma, Maun, Maun, Maun Tulifeula, Com Gualmapumeu, Com Huillima Puple, Voluma Itafe Chimagun, Amuli Picun Mapumeu. Comé Magun Femeu Tain, Comé Kutral, Tufachi Mapumupu, con los pu incendios. Así que los saludos a todos y a todas. Por acá, todos bien, espero estén por sus territorios, estén muy bien también. Está lloviendo harto, les decía, está cayendo ya el Magún desde el Huenumapu, ¿cierto? Y en algunas partes no es bueno, porque puede perjudicar cosecha, el trabajo de todo un año, ¿cierto? Depende de la perspectiva que se ve. Y por otro lado tenemos el tema de los incendios forestales que están afectando parte, por ejemplo, la zona precordillerana en Curicó, que toda la lluvia, las nubes se está trasladando hacia el norte. Así que eso va, por lo menos, va a tener ese efecto positivo que humedecer la tierra y nos vamos a escapar de algunos incendios con este estrés hídrico que tienen el nativo también, ¿eh? Bueno, hoy estoy por ahora con el Peñi Juan Carlos de los Ñen Rucas, ¿cierto? Estoy solo y la Lamien Ana está en un Ñetún y en otro programa también. Y el Peñi Jaime Coloma está con algunas complicaciones, así que vamos a ver si es que alcanza a conectarse. Por otro lado, hoy nuestro invitado es el Peñi Gabriel Curumán, quien es candidato a constituyente por los llamados escaños reservados. Y parece que el Peñi se nos cayó el sistema, ¿no? No, ahí está el Peñi. Sí, pensé que se nos había caído. Así que el Peñi Gabriel, él es trabajador social, él es un dirigente político mapuche, nieto de Atilio Pereira, lonco histórico arriba en Trapa, dirigente también antiguo, y Gabriel a su corta edad tiene una vasta experiencia en distintos asuntos y distintas actividad política y dirigencial por su territorio y por la nación mapuche en general. Mari Mari Peñi, Gabriel, Mari Mari Peñi, Juan Carlos, Trémolimu. Marmari Peñi Nelson, Peñi Juan Carlos, Uneta, Quiñé, Mañuma Vinta, mi Manuel, y el Tobachi Dungun Peñi, Tami Peufaloan, Tani Rakiduam, Tani Chumishinche Rakiduam, Tobachi Dungumu, Pantemuta Mulipra Dumutati, Pelucome Dumu, Kumeyen el Intobachi Dumu, Kumenen Tuain Tobachi Dunga Peñi, Peimo Quiñé Marmari Piavin, Compuche, Alcuto Pelo Engan Tobachi programa, Peuman Limon Tamon Rucamu, Geno Dungu, Geno Kutan, Feika, Peñi, Mañu Mayu Peñi. Así que gracias Peñi Nelson por su invitación, junto al Peñi Juan Carlos, agradecerles por esta oportunidad de permitirme participar en su programa. Creo que para mí es una buena instancia para poder presentarme, para darme a conocer y poder conversar también, porque en relación, hoy en día la gente tiene mucha duda en relación a los candidatos y creo que esta es una buena posibilidad para darnos a conocer y para poder mostrarnos al público, para poder mostrarnos a todo Gualmapo. Así que un saludo también a toda la gente del Gualmapo que está viendo este programa y Feika Peñi, Amuleiti, Netram Cahuantén Peñi. El Limay Peñi, Peñi Jaime viene entrando en estos momentos al sistema por si acaso. Peñi Juan Carlos, Mm. Chemolimí por esas llovidas, Mapu. Sí, Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Kumpuche, Mari Mari Puguenui. Un saludo a todos desde Cañete. Está lloviendo en estos lados. Un saludo al Peñi Curumán. Un saludo a ti, Nelson, y a Jaime que se nos va a unir. Y también a la Lamien que está en este momento está en un guilletún y se está arrancando un poquito, pero para participar en otra conversación, como ella, ustedes saben, es candidata es candidata a constituyente, entonces también tiene otros compromisos. Esperemos que la conversación de hoy día nos aclare algunas dudas que tenemos sobre el proceso constituyente con el Peñi Curumán
y ver, analizar un poquito cómo cómo se va dando este proceso y quizás las falencias que tiene un poco, hablaba un poco antes de comenzar, respecto a los territorios, así que ahí vamos a ir conversando. Leymay, Pupeñi. Bueno, eso habíamos conversado recién, es un poco complejo el tema de la distribución que se hizo a lo largo de cómo van las candidaturas, que es algo que vamos a conversar con el Peña a lo largo del programa. Pero primero, es importante que las personas, yo hice una brevísima introducción, pero Peña, cuéntanos tú un poco de tu historia de vida. Tú naciste en Piré Mapu, ¿cierto? Territorio pehuenche. ¿Cómo te ha marcado ser parte de este linaje de los Pereira, ¿cierto? Que llevan mucho tiempo como dirigentes, como Lonco, en este caso tu abuelo, la influencia que ha tenido él y nacer también en territorio mapuche pehuenche. Claro, bueno, yo soy proveniente, irónicamente yo soy proveniente de la comunidad de Butarelbún. Ya mi familia, todo es proveniente de esa comunidad. Bueno, y en el año 2000, mi familia emigra de Butarelbún hacia la comunidad de Trapa Trapa, donde comienza a llevar como familia un proceso de recuperación de tierra en el sector de Trapa Trapa e Infernillo. Entonces, también esto se produce a partir de la el poco territorio que está quedando también en Butalbún. Entonces esto surge como necesidad también de tener un lugar más próspero en términos de territorio. Entonces emigramos hacia Trapa Trapa y ahí nos acentuamos y ahí nos posicionamos y hoy en día tenemos todo lo que es nuestra participación activa en esa comunidad, tanto en el ámbito espiritual, participamos activamente en lo que es el Niñatún de mi comunidad, y en el ámbito de mi historia de vida, tengo, tengo este privilegio de ser nieto de Lonco, de mi abuelo Atilio Pereira Huentemán, y también ser hijo de una gran luchadora que es mi madre, que es Felisa Pereira Cañó. Ambos también han incidido dentro de lo que es mi formación personal. Entonces, lo que siempre comentaba, desde pequeño siempre escuchaba estas conversas, cuando conversaban alrededor del fuego con mi familia en relación al tema de la recuperación de territorio, cuando a mi abuelo le tocaba bajar, por ejemplo, a una reunión en Santa Bárbara, o anteriormente cuando participaba del Consejo de Lonco, nos hablaba sobre la historia, nos hablaba también de cómo iban los procesos en el Alto Biobío. Y cuando comienza el proceso de recuperación acá en Trapatrapa, Infernillo, bueno, mi abuelo también tomó otro liderazgo ahí, como dirigente que estaba liderando el proceso de recuperación, y ahí también se vienen otras conversas. Mi abuelo bajaba a la ciudad, nos contaba que él estaba siendo procesado judicialmente, él estaban acusándolo de usurpador de tierra. Llega un año como el 2006, le llega una condena, por eso se oficializa su condena. Entonces, siempre desde pequeño crecí bajo esa dinámica de estos temas que son temas relevantes. Yo creo que en cualquier familia siempre están presentes estos temas. Y dentro de mi formación, de mi niñez, también no puedo negar que todo esto fue negativo. Yo tuve el privilegio de crecer en una comunidad, de vivir la dinámica de una comunidad. Llega en la temporada de verano, esta temporada, por ejemplo, de verano, es algo muy tradicional en mi territorio, que las familias migran a las veranadas. Las veranadas son otros lugares distintos a la vivienda actual, y en esos lugares las familias se acentúan con el objetivo de llevar ganado. Entonces nosotros como niños nos llevaban constantemente a las veranadas en los veranos, y ahí hacíamos actividades de lecheo, de ganadería, la crianza de ovejas, y para nosotros la veranada era como un paraíso, porque aparte de hacer esas actividades también lo pasamos bien, nos bañamos, salíamos a pescar, hacíamos miles de actividades. Entonces eso también fue un privilegio, que tuve una infancia bien sana en ese sentido. Posterior, ya cuando uno ya pasa a la enseñanza, bueno, algo importante también que quiero añadir, tuve el privilegio de estudiar también en una de las escuelas monolingües que había en esos tiempos, que era la comunidad de Butalbún. Entonces compartía con todos los niños, y la mayoría de los niños eran hablantes del mapudún. Entonces eso era perfecto, era el escenario ideal para mí. Y posterior, ya cuando uno empieza a la enseñanza media y tiene que emigrar de la comunidad ya a la comuna, que es un sector más urbano, y ahí ya uno se encuentra con otro mundo, con otra realidad, y así me formé. Terminé mi enseñanza básica,
perdón, mi enseñanza media, pero mi enseñanza media también fue súper entretenida porque ahí ya nos juntamos con Peña y Lamienes, que eran provenientes de otras comunidades, compartíamos experiencias, hacíamos lazos de amistad, conversábamos, nos empoderamos del tema mapuche. Entonces teníamos una participación activa en el liceo también, también fui presidente de mi liceo, lideré como 2 años como presidente en el liceo. Entonces también siempre con este objetivo de estar insertando el tema mapuche, empoderándonos del liceo, participando constantemente, despertando esta chispita mapuche también en los huechequeches, porque también venían hartos jóvenes que venían un poco tímidos tímidos en el sentido, con el miedo a sentirse discriminados. Entonces nosotros creamos como un ambiente próspero en el liceo y que fue súper entretenido. Después nos dedicamos, incluso con unos amigos, nos dedicamos a la música. Siempre me acuerdo que un profesor llegó con un CD de Subverso, me acuerdo en ese tiempo, que era rap, donde canta el Peñi Vicente, y nos encantamos mucho con la canción del Nehuen Peñi. Y después de eso llegó con otro CD que era de los Huechequeche Ñitragún. Entonces, y ahí como que agarramos el hilo, nos gustó el hip hop, hicimos un grupo en esos tiempos, hicimos un grupo que se llamaba Huechenehuen, que estaba conformado por diferentes peñas de diferentes comunidades, cantábamos, improvisábamos con un cultún y una tutruca, hacíamos rap, improvisamos. Entonces fue súper entretenida tanto mi Oye, niñez como mi adolescencia, lo pasé súper bien. Y después, oye, bueno, siempre tuve este consejo, mi mamá fue súper perseverante para que siguiera estudiando y pude optar por estudiar trabajo social. oye, antes se me ocurrió una idea bien loca. Quiero reconocer que un poco de plancha la idea, pero antes de hacerlo, quiero saludar a Jaime, que acaba de ingresar el Peña ahí al programa. Hola, Bienvenido. ¿cómo están? Hola, Gabriel. Bienvenido. Bueno, me imagino que ya te dieron todas las bienvenidas. Don Juan Carlos, qué gusto verlo. ¿Cómo estamos, Jaime? ¿Cómo va todo? Quiero ¿Todo saber bien? cómo va todo. Perdón, esto es una cosa media personal, Gabriela, pero no hemos hablado con Juan Carlos, entonces quiero saber cómo va todo. Todo bien. Ya de regreso al Claro, Cañete. Qué bueno, me alegro mucho. Dale. Oye, miren, sí, me restriego un poco los pies de un poco de plancha lo que voy a decir, pero lo voy a hacer igual. Peñi, te desafío. Tú me dijiste que tú me dijiste que te metiste en camisa 11 varas porque también tengo mi pasado en eso. Y me dijiste que se nos descargó el Peñi. Mira, se escapó. Se escapó, dijo, No sé si tengo yo mal el internet, Peña. puede ser, ¿eh? No, si está Bueno, la cámara no No, está. mira, relájate, ¿Cómo está se- más complicado que la cresta el internet, así que... No hay ni un drama. Tú me dijiste de que tienes el grupo de rap, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu grupo de rap? Te No, desafío pues actualmente a esto hacer- fue el a hacer proceso de aquí, te desafío a hacer aquí y ahora en cuarentena un freestyle. Y yo me ofrezco para hacerte las bases. Aunque no lo crean, yo hago las bases. Bueno, esto, Y no falla el micrófono. bueno, este proceso de rapero fue un proceso de mi adolescencia, Peñi, pero sí, Peñi, no tengo ningún problema de hacer algo pequeño. Démosle, entonces. Todavía Ustedes me quedan van a por ahí decir- un poco de Nehuen en relación a ese ustedes me van a arte, decir Peñi. si se escucha bien esta cuestión, porque no sé si voy a probar, ¿eh? Mira, probando, a ver. Mira, Juan Carlos me pone por interno, no seas ridículo, me dice Juan Carlos. Oye, Juan Carlos, por favor, ¿te parece ridículo esta caña? Yo no voy a opinar absolutamente nada. Lo que sí voy a exigir es que el freestyle sea en función de la constituyente. Obviamente. O sea, que sea freestyle, No, pero no. que sea en función de la constituyente. ¿Y qué es lo que pasa con los escaños reservados? O sea, si no esta cuestión es la cueca en pelota. Justamente. Así Pero Juan es. Carlos, Oye, Gabriel se va, ¿eh? Gabriel se va cada sí, cierto Juan tiempo. Carlos, nos mataste, Juan Oye, Carlos. pero no sé si soy yo cuando... No sé, el internet por el tiempo está medio complicado, pero se escucha de repente, Peñi. Ahí apareció, ¿no? Sí, Peñi, sí. Gabriel, Gabriel, ¿tenéis claro que el tema es constituyente y escaño reservado, nación mapuche? Por ahí tiene que ir el tema.
Si no, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve esta conversación? Ojo, yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo rapeaba en Mapudungun, así que el que va a entender, va a entender. El que no, Yo no, Gabriel, yo al tiro te digo que no voy a entender nada, pero aquí Nelson y Juan Carlos me tendrán que contar si que lo que dijiste fue coherente o no. Usted rapee nomás. Y me parece excelente. Y en redes están diciendo dele, ¿eh? Están pidiendo que sea así. Escucha al pueblo. Escucha al pueblo. Ya, empezamos los temas ahí. ¿Será si esto se escucha bien? Mire, porque el micrófono me traiciona. A ver. Mire. ¿Cómo se escucha? ¿Se escucha? ¿O no? Probando. ¿Sí? ¿Ya? Ya, Peña, espérate. Se escucha. Ya, po. Pero Peña, po, estoy produciendo el pivot yo y tú no... Peña, pero te escucho bien. Se parece que se va al Yo internet. tampoco te escucho bien. Sí, yo tampoco escucho bien. La red, el sistema no quiere, así que sigamos con una conversación normal. Peña, pero dale nomás, pues Peña, si yo estoy escuchando. No, pues si el que tiene que ser el... Ya, dale. Dale, Peña. Pero me están diciendo, se escucha el pivot. Se escucha raro, pero dale, pues ahí algo será. Puta, lo voy a hacer con el micrófono aquí. A ver. Ya, ¿listo? ¿Ya, Peña? Ya, Peña. ¿Idea mía o yo no escucho al Peña Nelson? No se escucha. No. Ni el aire. Juan Carlos nos está saboteando aquí. Juan Carlos dice, están matando el programa. A mí, estás matando el programa, me va a decir después. Juan Carlos nos está haciendo un malón. Ya. Caquiñe, Peña, caquiñe. No, ya lo ahora ya me estoy sintiendo ridículo. Ya con Juan Carlos, No. al principio ya me mató Juan Carlos. Ya con me hace un chop. Me hace un chat de JC. ¿Cómo? Sigamos nomás. Pero Peña estaba listo ya, ¿pero qué le pasó? No, ya démosle. Mira, aquí dicen Alcutulán B-Box, dice Peña. Sí, no se escucha, dice el Sambo. Dice un poco de jugo para empezar. Jaime, decido... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en un...? El bastón de mando y de plata como lo hacemos siempre. Puta, Peña. Con el audio. Juan Carlos, no te escucho. A Juan Carlos no lo escucho, ¿ah? Yo puedo buscar una base Ahí sí. para el final. La busco mientras en internet y la pongo para el final para que el micrófono de Nelson no funcionaba. Sí, no, aquí hay un bufe. Acá dicen en Facebook, dicen Escucha las carcajadas. a capela, dice. A los wifi dice César Curín Colillanca. Ya. Sí, Bueno, no. vamos. Usted dígame nomás, ¿Cómo lo hacemos? ¿busca una base para el final del programa o al tiro nomás a capela? Busca una base de todas maneras. Ya, pero yo quiero que ya entremos en materia, porque me imagino que la primera parte fue para conocer a Gabriel y saber un poco cómo se empieza a interiorizar más allá de su vínculo emocional y familiar con la nación mapuche y con las primeras naciones. Hay algo que motiva una acción más política y más social, Claro. que tiene que ver probablemente con tus estudios, Gabriel. ¿Cómo se va gestando también el interés a ser constituyente y cuáles son los aportes que tú crees que se puede desarrollar desde los escaños reservados? ¿Por qué te hago esta pregunta puntualmente? Porque es una opinión muy personal, pero no quiero dejar de manifestar que lo he manifestado contigo, lo he manifestado con Ana, que es nuestra compañera habitual acá en el programa, es parte de En Cuarentena, y la manifesté la semana pasada con el constituyente que la acompaña, Ana, en esta aventura, en definitiva. Y es que yo creo que las primeras naciones tienen mucho que decir. ¿Y se escucha o no? ¿Estoy todavía al aire o no? Estoy con la señal de verdad como las pelotas, entonces... Se escucha, pero un poco Está súper mal.
Se escucha mal, pero se entiende. Por lo menos yo lo entiendo. Yo también entiendo. Ya, ok. Voy a ver, yo creo, Gabriel, que las primeras naciones tienen mucho que decir, y mucho que decir no solamente en relación a el quehacer o la plurinacionalidad en una nueva constitución, que yo creo que es lo que hay que lograr, sino que mucho que decir en ámbitos económicos, sociales, culturales. ¿Cómo te paras tú en ese escenario? ¿Desde dónde vas viendo tú el aporte que va más allá de lo que pasa con las primeras naciones? Desde mi experiencia, Sí, claro. Belén. Bueno, desde mi experiencia como niño mapuche, desde pequeño tuve participación directa en relación a lo que ocurría en mi comunidad, dentro del ámbito espiritual, cultural, dentro de la dinámica social que se daba dentro de mi comunidad, y posterior a eso salgo para afuera a estudiar. Yo soy de profesión trabajador social, y el hecho de salir a estudiar también me abrió otro mundo en relación a darle cierto sentido y también responder ciertas preguntas del por qué sucedían ciertas circunstancias en mi comunidad en relación, por ejemplo, el hecho de que hubieran al lado de mi comunidad familias colonas enteras colindando con mi familia, el hecho de que estuviéramos tan arrinconados, por ejemplo, en la cordillera del Alto Biobío. Entonces, la literatura, el hecho de de tener mayor acceso a la información me logró dar respuesta en relación a ciertas preguntas que yo que tenía desde pequeño. Y también me daba también una respuesta en relación de poder comprender por qué hoy en día dentro de la institucionalidad no habían reales acciones concretas en la solución, por ejemplo, hoy en día de la movilización social mapuche, que no respondían, por ejemplo, a respuestas concretas a la demanda social mapuche, a los problemas lingüísticos hoy en día que están relacionados con la pérdida del mapudungún, por ejemplo, a la desvalorización, por ejemplo, del sistema salud mapuche frente al sistema biomédico, y así un fin de problemas que empecé a identificar a partir de la lectura y a partir del análisis también actual en relación a todas las políticas públicas que se crearon, a todas las acciones que se habían creado, pero que ninguna de ellas daba respuesta a las problemáticas que yo señalaba, que estoy señalando. Entonces, frente a eso, a partir de mi experiencia, de experiencia familiar, a partir de mi formación profesional y a partir también de mi viaje por el Gualmapu, porque desde de los 18 años, 19 años comencé a hacer un viaje por el Gualmapu, conocí a mucha gente, conocí mucha experiencia, compartí con gente muy valiosa dentro del territorio y que pude concluir que a pesar de que nosotros estábamos tan apartados dentro de lo que es el Alto Biobío, teníamos una historia en común con los demás territorios, teníamos historias similares en relación a la persecución, a la expropiación de tierras por parte de privados, la pérdida constante de la identidad, la pérdida de la identidad, de la lengua y así otros elementos generales. Entonces como que eso me entregó como una visión, ya tener como una lectura general en relación a los problemas que nos afectaban como territorio, como Gualmapu, y eso, a modo personal, incidió hoy en día de poder presentarme como candidato constituyente, y porque creo que tengo la experiencia a mi corta edad, yo tengo 29 años, pero creo que tengo la experiencia de poder participar dentro de este proceso y poder solucionar mediante esta vía, mediante la redacción de esta nueva Carta Magna, solucionar los problemas que mencionaba, que no soluciona, por ejemplo, la Carta Magna actual, ¿ya? Que no da respuesta, por ejemplo, esta constitución actual, que es una constitución también, una constitución eh, que no tiene ninguna vinculación con la realidad actual, con la realidad actual de la sociedad chilena, y ni mucho menos con la realidad también mapuche, a la identidad al cual yo represento. Entonces, frente a esa experiencia, hoy en día asumo esta responsabilidad de poder representar a mi pueblo en este proceso de la redacción de esta nueva Carta Magna. Hay algo que me llama la atención, Gabriel, y que quiero plantearte, porque lo dijo la otra vez la Ana en el programa y me parece que es muy relevante, y es que de alguna manera los 17 escaños reservados representan a distintas primeras naciones a lo largo de Chile. Y de alguna forma es importante
que los constituyentes que salgan elegidos, en definitiva, como representantes de cada una de esas primeras naciones que conforman nuestro territorio, establezcan criterios unificados, uniformes, para sacar cosas en común, y además criterios propios de cada una de las naciones que representan. Porque evidentemente el Aymara y el mapuche pueden tener cosas en común, que esas son las que hay que buscar, y ojalá incluso puedan de pronto conversar antes, incluso cuando estén en la, comillas, competencia, digamos, por ser constituyente, y otras cosas que van a establecer individualidades. ¿Cuáles crees tú que son los criterios que se van a desarrollar desde ese punto de vista? Porque creo que es súper importante trabajar en bloque en ciertas cosas, y en otras, evidentemente, diferenciarse porque hay una diferencia. Yo personalmente creo que podrían haber sido más escaños para las primeras naciones, pero bueno, ya se logró esto, pero ahí hay que armar un bloque importante que permita justamente desarrollar un criterio común. ¿Cómo lo ves tú eso, Gabriel? Claro, principalmente dentro de mis principios como mapuche y también de la enseñanza que he tenido de mi familia y de mi abuelo, yo soy muy amante de la alianza. Yo creo que es súper importante generar alianzas territoriales y alianzas también con las demás primeras naciones, como el pueblo Aymara, Rapa Nui. Yo creo que aquí es importante que todos, por ejemplo, con los candidatos actuales estemos bajo la misma dirección, en lugar en una propuesta de la plurinacionalidad. Posterior a ya teniendo consensuado este discurso con las demás primeras naciones, creo que ya es súper importante ahí también ya definir a modo territorial, a modo Gualmapu, con los demás candidatos en relación de cómo vamos a materializar esta propuesta, este proyecto de la plurinacionalidad, cuáles van a ser los principios que van a primar desde el sentido mapuche, y cómo nosotros vamos a generar también un proyecto en común en relación a esta alianza territorial de diferentes identidades que son pertenecientes dentro del Gualmapu. Yo siempre he sido un fiel convencido que hoy en día nosotros tenemos que romper ciertas estructuras de división que se han generado en algunos territorios que en algunos casos también han sido levantados por ciertos ediles dentro de algunos territorios. Por ejemplo, en mi caso, en mi territorio pasaba mucho que hubo un momento que se estaba internalizando mucho a la gente de mi territorio, que nosotros solamente éramos pehuenches. Y lo que pasaba afuera del territorio pehuenche era otro mundo, era otra cultura, era otra identidad. Entonces, eso igual ha generado ciertas repercusiones dentro de mi territorio, y eso es algo que yo por lo menos pretendo combatir. Porque nosotros como sociedad, nosotros tenemos un sentido universal de identidad, que es nuestra identidad como mapuche. Pero esta identidad universal mapuche se desprende a partir de subidentidades territoriales. Y estas subidentidades territoriales van a ser dependientes de los diferentes territorios donde habite la sociedad mapuche, y donde los territorios van a asignarle una identidad local dentro, en este caso, a las comunidades, a las familias que habitan en estas diferentes dimensiones. Entonces, yo bajo al alero, bajo el principio que todos nosotros somos mapuche, porque compartimos un idioma en común, compartimos una espiritualidad que está relacionada con nuestro entorno, con nuestro estuvismo, con la naturaleza. Entonces, bajo estos principios, yo creo que nosotros tenemos que construir la redacción de esta nueva constitución. Entonces, creo que soy muy amante en ese sentido de generar alianza. Uno de mis principios es la alianza, generar la mayor alianza posible para poder conseguir y poder materializar este anhelado sueño que históricamente han tenido nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestros abuelos, y creo que la mejor forma de darle respuesta a esas problemáticas, a ese anhelo que aún tiene nuestros abuelos en nuestras casas, en los abuelos que están en diferentes territorios, es esto, la unidad territorial, y poder converger en un proyecto político que nos pueda nuevamente reunirnos como gente de la Tierra o gente del universo. Juan Carlos Nelson. Sí, Sí, yo quería preguntarle algo, Peñi. Sucede que, bueno, tomando un poco lo que usted hablaba, un poco de esto que ha penetrado harto en algunas identidades territoriales, la pehuenche, los huilliches en el sur también, que se han levantado ciertos discursos que tienden a hablar como propias naciones, ¿me entienden? Como naciones apartadas de los mapuches. Claro.
Todo nace obviamente por un tema político principalmente, por un tema de recursos también financieros, porque lamentablemente el centralismo de CONADI también Exactamente. afecta a los mapuches y por lo tanto al ser una nación diferente reciben más recursos dentro del Estado. Entonces quizás es una lectura un poco, una de las tantas razones de por qué también este discurso ha penetrado también en la sociedad de diferentes identidades territoriales. En el caso de usted, la de identidad territorial pehuenche, aquí también está el tema de que, por ejemplo, Lonquimay y toda la parte del sur también se cataloga como pehuenche, se hablan a sí mismos. Y también tenemos los pehuenches del otro lado de la cordillera, lo que sería la Argentina. Claro, Entendiendo que el usted bien famoso Guaiduf Mapu. es feliz. Entendiendo que la sociedad mapuche tiene diferentes, tiene una suerte de organización basada en el territorio, y que Claro, lamentablemente este proceso constituyente no lo respeta, no lo respetó para nada. Hablábamos un poco antes de conversar, antes de partir, que por ejemplo la cantidad de candidatos de la macro zona sur compiten todos contra todos, por ejemplo. Y si todos los claro, candidatos como, no sé, del sector Biobío consiguen mayoritariamente mayores cantidades de votos que los del territorio más al sur, Biobío representaría a todos, ¿me entiendes? Entonces, como, y Biobío entendiendo las claro, quenches, ciudad y cordillera. Pues. Entonces, aquí, para empezar, el proceso constituyente no contempló esto, las propias identidades territoriales. Quizá hubiera sido una mejor opción para poder definir los distritos, pero bueno, es lo que en este momento hay. Entonces, ya, entendiendo ese problema de la digregación de la idea de ser mapuche en diferentes naciones y también que este mismo proceso no respetó los territorios para poder definir bien, por ejemplo, qué es ser pehuenche, por ejemplo, qué es el territorio pehuenche, claro. frente a usted, frente a otros candidatos, ¿cómo podría usted representar, por ejemplo, un lafkenche? Entendiendo que este es lo que tenemos, ¿verdad? Y póngale que no sale ningún Claro. lafkenche. Ninguna persona como desde lo que es Arauco hacia San Juan de la Costa, que sería la identidad territorial lafkenche que trabaja ahí. Si es que no saliera ninguno de ellos, ¿cómo usted, por ejemplo, podría representarlos dentro de este proceso? Y viceversa, si es que Claro, ningún pehuenche quedara, ¿cómo usted apelaría para que los diferentes candidatos que quedaran los representaran ustedes? Play. Bueno, algo importante acá, Peñi, que una de las apuestas que tengo a modo personal y que con el equipo que también hemos estado trabajando es un poco terminar con la política segreguista que se ha internalizado dentro también del Walmap y haciendo un pequeño énfasis en relación a lo que comentaba en el principio, en relación cuando ciertos personajes políticos en mi territorio decían que para un poco descentralizar los recursos que llegan a Alto Biobío, están bajo a esta idea de que los pehuenches eran aparte, con este objetivo, descentralizar recursos. Pero también eso es una mala política que yo creo que siempre he sido un real convencido que con la identidad, yo creo que una identidad no se puede alterar por temas políticos. Entonces, en su momento, incluso con un grupo de jóvenes, nosotros planteamos ciertas propuestas para el alto como profesionales y que lo que se tenía que plantear ahí era un proyecto de desfocalización de recursos o de descentralización de recursos, más que tener como eslogan este tema segregadista del tema del territorio pehuenche, que es un territorio aparte, que tiene una cultura perdón, casi diciendo que somos un pueblo aparte. Entonces yo creo que eso igual obedece a una mala política que se ha reproducido en todos los territorios. ¿Sí? Y también de la falta de voluntad también que tienen ciertos representantes de poder llegar más allá de los territorios. Entonces, bajo esa premisa de, de generar alianza y de poder representar al Walmapu, si usted me pregunta a mí, Peña, yo creo que aquí yo acudo a mis principios básicos como mapuche, Peña. Estos principios básicos se concretan a partir del Necham del Coyautun Dumumeo. Y acá es súper importante el trabajo que vamos a hacer, por ejemplo, nosotros como representantes constituyentes en todos los territorios. Para mí sería lo ideal, Peña, de poder llegar a todos los territorios en este momento, al Lafken Mapu, y lo pretendemos hacer, llegar al Lafken Mapu, al Willy Mapu, al Pikun Mapu, y así poder generar esta alianza, pues, y poder llegar y poder también conversar con la gente, poder
tematizar las necesidades que tienen las comunidades de ese territorio en específico, y poder plantear esta visión de que de alguna forma nosotros todos somos mapuche, y lo único diferente que tenemos son estas características que nos entregan los territorios. Pero nosotros como pueblo tenemos elementos en comunes que son la identidad, la espiritualidad, la lengua, y lo más importante, Peña, que tenemos una historia construida a partir del despojo, de la discriminación y otras cosas más que se suman, Peña. Entonces, bajo esta primicia, nosotros pretendemos también llegar a los demás territorios y poder ganar forjar alianza y ganar la confianza de las demás personas. Y algo más importante todavía, Peña, que el tema de la lengua, Peña. Yo creo que la lengua es un elemento central, Peña, para llegar a diferentes territorios, porque la lengua es un elemento de confianza dentro de nuestro territorio. PLPI. Como que yo de repente me perdí ahí me cortó el audio un poco. Yo quería también comentar relacionado con lo que decía Juan Carlos al principio, que me parece súper atingente. Esta cuestión se hizo a la rápida, lo han dicho todos en este caso Claro, los candidatos constituyentes, fue algo a contrapelo, y en definitiva no se respetaron las lógicas mapuche una vez más. Se mezcla a distintos territorios. Pero ahí apelo a lo que decías, Peñi, del Neutrón Chabón, porque si nosotros empezamos a ver, los territorios siempre se han comunicado, o sea, hay delegaciones pehuenches que van a jugar palina al Budi, del Budi van para allá. Lo que pasa es que claro, yo no dramatizaría tanto en términos de territorio. ¿Por qué? Porque está la identidad territorial afkenche, hay historias pasadas, ¿cierto? Pero claro, en definitiva, tenemos distintas organizaciones que han coordinado esto. Por ejemplo, en su momento claro. lo fue el Consejo de Todas las Tierras, que el Consejo de Todas las Tierras, si bien había cierta resistencia a que influyera mucho en el Afken Mapu, pero igual generó buenas relaciones, igual hicieron buenas cosas. Claro, ADMAPU, que lo lidera la Lamina Anayao, ADMAPU ha estado presente en todos los territorios, en todos lados. Lo mismo con la coordinadora Arauco Mayeco. Coordinadora Arauco Mayeco, o sea, mezclaba claro, a los huenteches, los naches y los lasquenches a las comunidades en resistencia. Entonces, yo creo que sí hay una posibilidad de que puedan sea que salgan solo pehuenches, solo lasquenches, solo naches, solo huenteches, yo igual veo una posibilidad de que se puedan representar todos los territorios a través de los tragunes. Pero hay una cosa que me claro. inquieta. ¿Cómo crees tú que estos constituyentes mapuches, los 7, junto a los aymaras, que en muchas ocasiones hay ciertas rivalidades justamente por lo que decías del tema de los recursos, los quichua también, y así las otras primeras naciones, pero cómo, centrémonos en los mapuches, estos mapuches pueden de una u otra manera permear la nueva constitución o las normas de la nueva constitución en un ambiente donde 138 constituyentes no pertenecen a primeras naciones y probablemente, bueno, si sale Pedro Cayuqueo, que esperamos que así sea, van a ser 137, pero van a ser 18 contra 137. Y no digo contra como enemigos, Claro. sino que hay una distancia cultural muy grande. ¿Cómo crees tú que como constituyente puedes saltar eso y también trabajar en las otras cosas, en los otros grandes temas del país también? Claro. Bueno, ahí yo creo que tenemos que contextualizarnos que todo este proceso también surge de un proceso social denominado estallido social, ¿ya? Y creo que el estallido social marca un presente en términos de una unificación, en términos de demandas que se planteaban desde su inicio, ¿ya? El término de romper esta estructura de desigualdad, con terminar con estos proyectos que hoy han depredado dentro de los territorios. Por otro lado, también se forjó un sentido común, se fortaleció el sentido de empatía, por ejemplo, con el tema mapuche, que fue súper importante. Y creo que, sin duda, yo creo que en todas las marchas que hubieron en relación al estallido social, siempre el tema mapuche estuvo presente. Entonces yo creo que hoy en día y por otro lado también lo que pasó también con el plebiscito. Entonces
donde hubo una alta aprobación de cambiar esta constitución por una convención convencional, perdón. Y por otro lado también hoy en día la mayoría, por ejemplo, de los candidatos con el cual yo conozco que no son pertenecientes que no participan bajo esta vía de los escaños reservados, la mayoría, por lo menos yo he podido pesquisar que dentro de sus planteamientos que tienen como representantes, también está el tema de pueblos originarios. Entonces creo que dentro de esa premisa, creo que también hay un ambiente súper favorable para nosotros para poder también incidir en relación a la redacción de una Carta Magna. Entonces, por otro lado, también este camino, por lo menos a modo personal, de salir, por ejemplo, de mi comunidad, de movilizarme por diferentes territorios, también me ha hecho conocer a diferentes dirigentes mapuche, dirigentes sindicales, y así, dirigentes también de junta de vecinos, porque por mi profesión yo, como soy trabajador social, casi aproximadamente seis meses yo ejercí como trabajador social en un CEFAM, en una población. Entonces también a eso me permitió conocer también a muchos dirigentes también de población. Entonces creo que hoy en día yo creo que hay un ambiente próspero para poder hacer política mapuche. Ahí quería decir dos cositas puntuales. Una, que usualmente está ese discurso de los mapuches no se ponen de acuerdo, los mapuches siempre hay uno que dice lo contrario del otro, pero si nos miramos al espejo, los chilenos nunca nos ponemos de acuerdo Claro. y lo que pasa es que tenemos un Estado que tiene sus reglas y las reglas se cumplen por anga o por manga. El pueblo mapuche no tiene una estructura política estatal, por ende tiene no va a tener esta presión. Y lo otro que quería mencionar nomás es que, y también dejarlo claro, a veces se le llama a muchos peñes o lamien desde la otra vereda, como que pucha, que vienen aquí y claro, y a mí me gusta lo mapuche, pero me hablan en mapudungún nomás y yo no entiendo nada y eso me Claro. discrimina. Pero la verdad que siempre son los mapuches los que tienen que, bueno, ya, voy a hablar en castellano, voy a la panadería, yo no puedo hablar en mi lengua porque si no... Entonces, ese es el trabajo fuerte que hay que hacer porque en la misma constituyente no obstante que los puentes está la empatía ya, los cambios han sido gigantes, pero está esa traba todavía de la incomprensión, del desconocimiento. Ahora ya no está la mirada necesariamente mala onda, pero el desconocimiento es una barrera compleja. Eso quería agregar. Gabriel, dentro de lo que acabas de mencionar, hay varias cosas que creo que es importante destacar. Primero, el ser constituyente y el establecer una nueva constitución y resolver ciertas dinámicas o ciertas instancias vinculadas a la plurinacionalidad, a la naturaleza como sujeto de derecho, que probablemente tiene mucha vinculación con las primeras naciones, ciertas instancias vinculadas a las políticas públicas también, no van a resolver problemas importantes como los que tú acabas de mencionar. Tú mencionaste la discriminación, que me parece que es sustancial, el tema de la territorialidad, que lo venimos hablando desde nuestro primer en cuarentena, ahí Juan Carlos lo puso en el tapete y la verdad es que es un tema muy, muy importante. No se va a resolver en la Constitución, no se va a resolver bajo ningún punto de vista. Por ende, van a haber ciertas instancias de conflicto que van a seguir existiendo. ¿Cómo podemos, desde cierto punto de vista, empezar a establecer otras miradas que permitan justamente dejar la discriminación de lado o empezar a integrar a las primeras naciones, empezar a integrar a la nación mapuche en particular, digamos, pero a todas las primeras naciones, con una mirada realmente inclusiva y respetuosa? Claro. Más allá de... ¿Por qué te lo pregunto, Gabriel? Porque tú decías algo que es muy importante. Casi el 80% de los chilenos votó por una nueva constitución. Un porcentaje más alto votó por esta especie de asamblea constituyente, que finalmente es una asamblea constituyente. Le cambiaron el nombre porque somos el país de los eufemismos, entonces parece que no se podía llamar asamblea constituyente porque tenía una connotación ideológica. Pero ese 80% tampoco podemos pensar que está representado por puras personas que piensen como yo
como Juan Carlos, como Nelson, como tú, como la Ana, como, bueno, no sé, que piensen como uno. Uno tiende a querer Claro. creer que la gente que está ahí va a pensar como uno, pero eso no va a ser así. De hecho, nos hemos enterado hoy día de muchos constituyentes que legítimamente quieren pertenecer o estar en esta asamblea, que votaron por el rechazo, por ejemplo, Claro. y que son claramente defensores de la Constitución antigua y quieren estar. Y me parece legítimo que quieran estar, más allá de que puede que a mí no me guste, o ese ya es otro tema, pero ¿cómo ves todo esto tú, Gabriel? Porque ahí hay un tema jodido, complejo. Déjame Claro. saludarla a ella, que llegó. Hola, Ana. Hola, oiga, Ya. disculpen, sé que estoy terminando recién el otro Necham con el Lamien Salvador Millaleo. La verdad es que yo quiero saludar al Lamien Juan Carlos, a Nelson, Jaime y al Lamien Gabriel, que lo veo que está ahí. Mil disculpas que no pude estar con usted, pero así somos los candidatos, pues. Veréis la mientes. Así son los candidatos, está muy bien. Y ambos Pero con ya cara de estás, cansado, ya estás. Comparto con lo que dice Sí, de la obvio, Lamien, cómo no, con hartas actividades últimamente. cómo no. Ñehuelay, Nehuen. Molina, bueno, pues, y no, si hay harta bueno. Y si hay harta fuerza. Que súper interesante. Eso, pues. Oiga, yo le quiero decir que yo estoy Gabriel. en Guillatún, estoy en un Guillatún ¿Ya? y solamente quería pasar de paso, saludarlo para que no nos olvidemos y me quiero No nos olvidamos. me quiero retirar con la disculpa de ustedes. Manuel viene viajando para acá, para el Guillatún, por eso no pudo estar, sino para la próxima, pero lo hizo muy bien, ¿ah? Yo creo que Manuel va a ser el próximo panelista cuando yo no esté. No, acá no se desfresca, Ana, no se La Lamien fresca. sigue aquí. Sí, no se va, no se Se fresca. va, no se va. Oye, Ana, anda al Guillatún y fantástico. Mándanos fotos, pu. Y un abrazo grande. Tenemos tantas juntas pendientes, además. Abrazo. Lamien, Creo que la- Peucayal, abrazo. Yal, Eucayal. Ya la Lamien. Vele. ¿Continúa entonces, Peña? Peley. Por supuesto, 90 Gabriel. minutos. Para que tú sepas, la única cosa que yo sé decir es Mari y Peucayal, así que hasta ahí llego yo mi conocimiento. Pero tengo 3 profesores que no han sido capaces de enseñarme siempre nada. Siempre nos culpa a nosotros. Pero obvio, pues si uno la verdad que aprender un idioma es espontáneo la cuestión. Gabriel, por favor, la palabra es tuya. Como siempre, no voy a decir nada al respecto. Como Lipe. Bueno, yo creo que históricamente, por parte de nuestro pueblo, de nuestra identidad, nosotros siempre hemos sido un fiel combatiente a los procesos de discriminación. Siempre creo que hemos sido súper abiertos para poder educar a la población y ir transmitiendo lo que son nuestras expresiones culturales y espirituales, y frente a eso creo que la movilización social mapuche se ha encargado de demostrar esta situación de injusticia que se ha dado dentro de las comunidades. Por otro lado, también hay otras expresiones como la literatura, peñas que se han dedicado a la historia, a la poesía, y también han cumplido un rol súper importante para también romper esta brecha de discriminación y poder informar y dar la pasión. Y por otro lado, están acciones y expresiones líricas, por ejemplo, que son los internados de Mapudungun, del cual yo participé desde el año 2015. Y nos organizamos un internatico de Mapudungun donde invitamos a gente en el verano a internalizarse en un terreno, invitando jóvenes de diferentes territorios, de diferentes lugares. Entonces, los internados tenían como ese objetivo, bueno, el eje central era transmitir, enseñar la lengua, revitalizar, pero por otro lado también era a partir de la lengua sensibilizar a los jóvenes
que venían de diferentes regiones en relación al tema mapuche. Entonces, como que se utilizaba la lengua también como un mecanismo de educar y poder romper esta brecha de discriminación. Entonces creo que, y incluso también hoy en día hay muchos docentes también dentro de las universidades que también han tenido un rol fundamental dentro de lo que es también educar a las futuras generaciones, a los futuros profesionales en relación al tema mapuche, porque algún día van a ser jóvenes que se van a desenvolver en diferentes ambientes públicos. Y dentro de ese proceso también me sumo. Yo actualmente también soy docente de la Universidad Católica y de la Universidad de Concepción, y trabajo lo que es la enseñanza de la lengua, pero en sus diferentes expresiones, tanto históricas, culturales, espirituales y lingüísticas. Entonces, también creo que de ahí hemos hecho un trabajo súper interesante con el objetivo de educar a la población. Sí, lo puedo decir que créanme que al inicio de las clases de cada semestre, los alumnos, uno puede pesquisar el nivel de conocimiento que tienen los alumnos del tema mapuche. Y el tema es, de verdad, llama la atención porque no se sabe mucho. También hay muchos prejuicios, los alumnos llegan con muchos prejuicios, pero al término del semestre creo que lo más gratificante de todo esto es el nivel de discurso que adquieren los estudiantes y el nivel de conocimiento, y quedan también con esa curiosidad de seguir aprendiendo, porque esto no se va a aprender todo en aulas, porque quedan con esa curiosidad de seguir aprendiendo, y lo más agradable que sea para mí es que no hemos perdido los contactos con mis estudiantes. Entonces, yo en relación al proceso que hoy día soy un fiel convencido que esta situación se va a combatir a partir de la educación, ¿ya? Por un lado, como mapuche, resolver nuestros problemas de pérdida lingüística, los problemas de desplazamiento identitario, a partir de la generación de un modelo educativo mapuche, que resuelva este problema de la pérdida que nosotros hemos tenido, y que combata un poco este sistema que nos ha generado posibilidades de fortalecimiento lingüístico, identitario, ni histórico. Y creo que lo que hemos conversado con otros candidatos constituyentes que no son pertenecientes al pueblo originario, yo he sido un fiel, así recalcándole a mis amigos, que dentro de sus propuestas, que ellos también apunten a una intercultural, a generar una propuesta intercultural real en relación a la educación de pueblos originarios, ¿ya? Entonces, creo que esto se va a romper mediante la educación, ¿ya? Mediante una mejor educación identitaria, donde el eje central de esta educación sea las primeras naciones. Creo que vamos a resolver estos problemas que históricamente se han venido arrasando. Pero yo sinceramente creo que se han ido disminuyendo, ¿ya? Yo creo que se han ido disminuyendo por todo lo que comentaba, pues, incluso lo que ustedes hacen, el hecho de estos programas. Creo que es súper importante el rol que ustedes cumplen como personas súper comprometidas con este tema. Tanto Peña. Ahí, Gracias. Señores, Señores, quería también remarcar lo que dice Gabriel, porque, y lo tuvimos tiempo atrás, esta discusión un poco con el tema del racismo, que sí, sí, hay mucho racismo en Chile, pero igual... ¡asúmelo! ¡Asúmelo! Pero JC es una fafán, pues JC. Pero hay, efectivamente sí, pero la gente está cambiando. O sea, cuando Claro. yo he participado, soy internado lingüístico también, de hecho ahí nos conocimos con el Peñi, Claro. y venían cabros de Santiago, de distintas ondas, unos ondas hippie, otros curiosidad intelectual, otros buscando una identidad, otros, o sea, un universo de personas, jóvenes y adultos, y adultos mayores participando en internados. O sea, sus vacaciones eran ir y compartir de igual a igual con jóvenes de entre 15 y 30 años promedio. Entonces, eso, estamos hablando de 60 personas, y de repente 4, 5, 6 internados a la vez. Entonces yo creo que va mejorando, si uno lo ve también respecto de la gente ya no habla, no anda, sí, lo pueden decir a espalda, lo pueden decir escondido, que el indio, que aquí, pero la cuestión va, yo creo que vamos bien. Un poco lento, me encantaría que fuéramos más rápido, pero vamos bien. Y creo que la posibilidad, como decía el Peña, de la constituyente, abre puertas, abre espacios y puentes para que los nacionales mapuches que conversen y dialoguen con los nacionales no mapuches, tengan la posibilidad de entenderse en un ámbito de respeto, y donde
los no mapuches van a estar obligados, pero de verdad, van a estar, y lo conversamos también en programas pasados, van a estar obligados a decirles, a entender a los Peñis y a las Lamien en sus lógicas para negociar. Porque a lo mejor, si Gabriel sale electo, va a tener que negociar cosas para la nación mapuche, pero las otras personas van a tener que también negociar respecto de ellos. Quedé medio mareado con este movimiento. Sí, pero igual hay un tema que no sé si han visto ustedes la cantidad de candidatos de oposición frente a una lista única de en este caso de la derecha, y miren, yo no quiero polarizar izquierda y derecha, que la izquierda yo los mapuches y la derecha los odio. Polarice. No, porque igual la misma izquierda y la oposición que por tantos años fue gobierno tampoco hizo nada por los mapuches por un tema de crianza, temas de identidad, que sienten que Chile es uno y toda la cosa. De intereses. Pero a fin de cuentas, en este momento, quienes son más contrarios a las demandas mapuches, en este momento podemos visualizarlas como en la derecha. Entonces tenemos esta lista unitaria de la derecha, que va bien definida, que ya tiene sus candidatos, gente que, como bien dice Jaime, gente que participó activamente por el rechazo y que hoy día quiere venir a escribir la Constitución. Yo creo que el ejemplo más claro es Marcela Cubillo. Marcela Cubillo es la ex ministra, ¿verdad? Sí. Sí, la ex ministra de Educación. Más encima de Educación, defensora ultranza de la Constitución de Pinochet, y ahora viene claramente, y probablemente salga si es que la derecha está ordenada. ¿Para qué estamos con cosas? Y así son las elecciones acá en Chile. Entonces hay un panorama desalentador en cierto sentido, considerando que la oposición, que tendría como cierta o más afinidad quizás con la demanda mapuche, con tantas listas inscritas y frente a una lista bien organizada de la derecha, que probablemente van a sacar más candidatos de lo que les necesitan para el veto, que es el tercio de los candidatos de la constituyente. Exactamente. Entonces, ahí frente a eso igual se ve un panorama un poco desalentador frente quizá a toda la posición unitaria que puedan tener los pueblos originarios, en este caso todas las naciones diferentes de Chile, que lleguen con un discurso, lleguen con una sensibilización de 2/3 quizás de la Cámara, pero tenía el tercio que te va a poner un bloqueo a ciertas cosas pensadas como la autonomía quizá, o quizá una cierta como ordenamiento territorial diferente que englobe los territorios quizá de los pueblos originarios, ¿me entienden? Como aplicar diferentes lógicas de la que ya tiene la Constitución actual. Entonces, frente a ese escenario, igual lamentablemente se ve un cierto panorama medio oscuro, porque pongámosle que ya queda la Constitución tal como estaba nomás, con algunas pequeñas modificaciones. No, la gente no va a poder alegar porque fue algo que pidió la gente también. Pues si la gente fue la que votó y fue la misma oposición la que fue en mil listas y sacó un punto frente a 20 de una derecha unida. Entonces, ¿cómo sensibilizar quizás a los Peña y la Lamien que salgan electas? Y frente a la cantidad de candidatos también de pueblos originarios, que muchos sabemos que son algunos aparecidos, otros que son de un sector nomás, otros van por partidos políticos. Ahí hay un menjunje de cosas que más o menos los que estamos metidos en este mundillo sabemos quiénes son cada quien, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Pero también ellos tienen va a haber que negociar con gente quizás que va a salir, gente mapuche, por ejemplo, dentro de estos siete escaños, que quizás no va con la intención, no va como primera instancia la demanda mapuche o de los pueblos originarios, sino que va la del partido. El partido que lo respalda, de donde tuvo militancia por años, siglos. Exacto. Entonces, muy buen punto ese, igual hay una cosa que con todo el tema de los ser independientes no se sinceran las cosas, lamentablemente. Hay muchos candidatos que se tira como independiente o candidata mapuche que va con nombre X, pero que lamentablemente no sabemos que no están así. Entonces ahí quizás sería bueno hacer un panel de informativo para sacarle la venda a los que andan ahí escondidos con alguna ideología diferente.
pero lo tiré como talla su último en todo caso. Pero veo un panorama desalentador. Ese es como mi análisis principalmente. Frente a toda esta cantidad de candidatos que apareció, de verdad, a mí me sorprendió la cantidad de personas y todos lumbreras. Todos son lumbreras, Pero, oye, todos vienen a una- salvar la situación y eso es lo más increíble porque gente que Sí, nunca ha también es tenido cierto. ninguna calle, o, hablando coloquialmente, o gente que nunca ha estado en organizaciones mapuches sociales, vienen y son los salvadores y todo el resto son vendidos del Estado. Pero bueno, Pero una cuestión que es eso que dices tú, lo hemos construido como sociedad los últimos años, porque se ha basureado a la clase política, en muchos casos con razón, y resulta que si no estuviesen estos miles de aparecidos, ¿quiénes estarían? Los de siempre. Entonces están los de siempre o están los aparecidos. Los intermedios son, por ejemplo, Sichel. Sichel es intermedio porque es aparecido, pero no tanto, porque también tiene una cierta trayectoria. Pero igual lo criticamos, como sociedad, digo. Eh, a otro que pueda llegar hace poco, el que fue subsecretario de Salud, que renunció recién el Zúñiga, candidato. Zúñiga, Zúñiga. Zúñiga, Zúñiga. Zúñiga. Zúñiga a lo mejor tiene una trayectoria política más bajo perfil, pero es intermedio, no es un aparecido, pero tampoco uno de los de siempre, pero se le critica. Da lo mismo si es de derecha o de izquierda. Entonces, eh, al final no vamos a estar nunca conformes, eso es verdad, yo creo que eso es así, es natural. Sí creo que lo que hizo la centroderecha y la derecha, como dice Juan Carlos, ha sido clave. Yo creo que tiene varios pasos corridos adelante por sobre la izquierda y la centroizquierda. Creo que las primeras naciones van a tener un rol protagónico acá, porque pueden dirimir de repente debates que están trabados, van a tener que negociar los dos bloques, ofreciéndoles, prometiéndoles el oro y no sé cómo es el dicho, pero el oro y el cielo a las primeras naciones, porque esos votos van a significar el triunfo de una u otra postura, pueden ser, estamos hablando de 15 votos al final, insisto, si sale el Peña y Pedro, que creo que así va a ser, van a ser 16 votos. Entonces, yo creo que sí, es complicado. Y la otra cosa también positiva, de que mucha gente de centro derecha, e incluso UDIA, me tocó entrevistar a uno en mi programa, conversando ahí, mateando, y él abiertamente decía, yo estoy dispuesto a que Chile sea un Estado plurinacional, porque basta de reconocer, de escribir la realidad con leyes, cuando la realidad tiene que hacer las leyes. Entonces, cuando me dijo eso, yo quedé, wow. O sea, claro, es de una UDI liberal, ¿sí? Pero eso es pero súper positivo. pero ahí tenéis que Veamos tener en en qué se cuenta, traduce. sí, pues igual el discurso No abarca sé. harto. El discurso te puede Pero es que dar antes ese discurso no existía, pues hace 10 años atrás era un discurso impensado. Por eso yo tengo cierta Pero, fe en que en un futuro a mediano plazo, a 30, 40, 50 años, nosotros con 80, 90 años, tal vez vamos a ver unos cambios sustanciales. Es que ahí te encandilan con discursos, pues, Nelson. pero es Es que que Nelson, Ya, no, ya se viene en mi contra aquí. Ya. sí, sí, No tengo bueno, lanza pero es aquí. que, Muy inocente pero mi es peña. que, a ver, primero, sorry, pero los ejemplos que pusiste, Nelson, no son buenos ejemplos. Sichel y Zúñiga son súper fáciles de cuestionar. Y no porque sean más o menos desconocidos o no desconocidos. Yo creo que mucha gente está bogando justamente porque sea, ojalá, nuevas caras políticas. Cuando uno escucha a Felipe Cast diciendo que la gracia de Briones, que hoy día está de candidato a la presidencia por la centro derecha y la derecha, por el partido Bópoli, que la gracia de él es que no es político. De verdad, yo lo que quiero es gente política, gente que tenga un vínculo con el servicio social, que de verdad sepa lo que es política, que se entienda. Yo ya estoy chato de gallos tecnócratas que se establezcan en esta dinámica. Entonces, cuidado, o sea, creo que hay que tener ojo con eso. Y por otro lado, yo estoy absolutamente de acuerdo con Juan Carlos, ahí quiero después escuchar a Gabriel, pero a ver, que un gallo te diga hoy día, que un UDI te diga que en realidad está de acuerdo con lo plurinacional, cuando históricamente el discurso es que no, yo creo que simplemente sabéis que son palabras de buenas costumbres, son palabras como para conseguir adeptos. Ahora, quiero creer que no, ok, ya te la voy a comprar, pero yo ahí pienso igual que Juan Carlos, otra cosa es con guitarra, veamos qué es lo que pasa una vez adentro. A ver, insisto, Marcela Cubillos hoy día está para constituyente y ella hizo campaña por el rechazo. Ella es no solamente una pinochetista acérrima, sino que es una defensora de la constitución de la dictadura y además está
es más, no cree que hayan habido, a ver, ni detenidos desaparecidos, ni violaciones a los derechos humanos. O sea, de verdad es una negacionista de primera orden, Estoy que de va acuerdo más allá de contigo. ser de derecha. Es que ese es el otro ejemplo. Porque O sea, ojo, yo creo que hay ese es otro gente... ejemplo. El ejemplo de ella, estoy Pucha, pero completamente de acuerdo con usted, po. 100%, sí, ¿qué te voy a decir? O sea, estoy completísimamente de acuerdo contigo. Pero bueno, pero qué, pero yo voy a... Pero a Zúñiga yo lo voy a observar por cómo lo hizo como subsecretario, y no lo hizo bien como subsecretario. fue un ejemplo, Así que ¿no? lo voy a observar cómo lo hizo el último tiempo. No, si entiendo. No. Lo que te quiero decir es que yo creo que la ciudadanía está bastante ávida de nuevos rostros o de nuevos políticos. Yo creo que la ciudadanía sí está dispuesta a los nuevos políticos. Y ojo, no está tan chaquetera como uno cree. Lo que pasa es que yo espero, y ahí yo estoy de acuerdo con Juan Carlos, yo espero que la gente, todos tengamos la capacidad de saber por quién votamos y conozcamos de verdad qué es lo que se está proponiendo y desde dónde se está proponiendo, y también tengamos claridad en el límite que hay. No se va a solucionar todo con una nueva constitución, que también es súper importante empezar a saberlo, porque de repente creemos que como que, chuta, no sé, se logra una nueva constitución, entonces como que Chile es otro. No, hay que generar nuevas leyes, lo que hablábamos recién con Gabriel, hay que establecer una dinámica no discriminatoria, no solamente con la nación mapuche, con las primeras naciones. El nivel de discriminación que tiene este país con las mujeres, con las disidencias sexuales, es horroroso. Piensa lo que ha pasado con los afrodescendientes en nuestro país, que ya es, o sea, por favor, no existen hace poco. Entonces, Mira, Gabriel, quiero escucharte a ti, porque nosotros nos entusiasmamos acá y podemos... No, está bien. Ya, bueno, ok. Un micro No tengo ningún paréntesis problema. antes que el Peña continúe y ahí continuó. Mira, en mi defensa, de lo que me estaba mencionando, Nadie te está atacando, mira, hombre. pero mira, lo que pasa es que tú tienes dos caras a la moneda. Una cara a la moneda es la que te digo yo, que esa cara positiva, inocente, como me dijo el Peñi, de ver la perspectiva de que la gente, de que todos son buenos, pero también tienes la mirada negativa, donde tú has tenido distintos nombres en la política, desde la revolución estudiantil, que eran todos rostros nuevos. Tenía a este caballero que fue diputado por Aysén, que no me acuerdo el nombre en estos momentos de él, ¿Alinco? y que estuvo ahí ayudando en Valparaíso también a las personas y que conmovió a Chile, y después por ahí se le conocieron algunas cosas. Entonces, ¿a dónde apunto yo? ¿A dónde apunto yo Fuentes. con esto? Fuentes. ¿A dónde apunto yo con esto? Y él Iván es pueblo, Fuentes. y él del pueblo, o sea, un tipo que esforzado, bueno, todo el mundo se esfuerza en realidad en su diario vivir, pero él es una persona que, por así decirlo, entre comillas, como se usa, viene de abajo, por así decirlo. Y resulta que al final, ¿a dónde apunto yo? De que tú te vas a encontrar con tipos buenos, de buenas intenciones, con discursos falsos, con discursos verdaderos, con tipos que vienen a hacer todas las cosas bien y los sabotean, y ante la imagen pública queda que el tipo en realidad es malo y nadie sabe que lo sabotearon, porque la gente no se da cuenta, porque los medios tampoco te lo muestran. O sea, es como obvio lo que estoy diciendo, de que al final tienes seres humanos, y cuando decimos queremos rostros nuevos, queremos políticos, al final esos nuevos que llegan son seres humanos que los primeros 6 meses viene el enamoramiento, y después a la gente en general, o a uno mismo, le empieza a cargar que dijo esto, que es muy directo, que no es directo, que es popular, que es populista, o sea, somos personas. Entonces yo no me hago ni buenas expectativas ni malas expectativas, pero trato de partir desde la base de la buena fe, y los ejemplos que te puse son personas que yo no conozco. O sea, el subsecretario Zúñiga ha estado, ¿cuánto? Un año tal vez en el gobierno, no sé bien, o sea, para que vean lo que lo conozco. Y otros, Sichel estuvo un poco tiempo, pero son rostros nuevos, en este caso la centro derecha, que uno les pone ojo. Hay otros en la centro izquierda, rostros nuevos también, que también hay que ponerle ojo. Y obvio que tienen cosas buenas y van a tener cosas malas que nos van a gustar y nos van a molestar. Don Gabriel, quiero escucharlo. Claro, Está ahí sin sonido, Gabriel. En relación a lo que ustedes comentan, y comparto con lo que comenta el Peñi Juan Carlos y el Peñi Jaime, y en cierto grado el Peñi Nelson, en mi territorio se pasaba mucho esa situación, ¿eh? Porque creo que en el mundo mapuche, por lo menos en mi territorio, pasaba que hay mucha ingenuidad política, hay mucho desconocimiento de lo político. Entonces, desde su inicio siempre hubieron candidatos que, por lo menos en mi territorio, que tenían muy buenas ideas, pero cuando uno revisaba su carnet político eran como súper desencantador. Entonces,
después uno se da cuenta por qué estos personajes no tenían un discurso duro, por ejemplo, a estos proyectos extractivistas que llegaban al territorio, ¿ya? ¿Por qué no tenían un discurso arraigado, por ejemplo, a los procesos de recuperación de tierra? Y lamentablemente han pasado en mi territorio que por esa misma situación, por estos mismos personajes hoy en día, el sector, por ejemplo, de las comunidades que hoy en día están más movilizadas, están en un proceso más activo de recuperación de tierras, tienen como un desencanto institucional y político por culpa también de estos personajes, que en su momento se creía que tenían que tener un discurso duro, un discurso representativo del territorio, pero no lo tenían porque, claro, tenían un carnet político. Y eso pasa también porque hay mucha ingenuidad por parte de nuestra gente en relación a los partidos políticos. La gente, por lo menos en mi territorio, vota por la persona, pero eso igual ha jugado una mala pasada porque detrás de la persona a veces hay colores y intereses políticos. Entonces creo que es súper importante hacer ese análisis. Oiga, Desde ese mismo análisis yo creo que pasa en todos los lugares, me imagino, todos los candidatos. oiga Peñi, Hay varios comentarios. yo quiero hacer una pequeña reflexión chiquitita y una pregunta para el Peñi. Bueno, frente a toda esta aparición de muchos candidatos de oposición, por ejemplo, en varias listas, con muchas lumbreras aparecidas también de la nada, Claro. sería interesante ver que en la oposición, también en el lado chileno, hayan como bajadas de candidatura tendientes a buscar discursos en común, ¿ya? Donde, no sé, pues, se ve que ya hay alguien que pueda unar más fuerza, yo bajo lo mío para posicionarme Claro. a favor de esta persona, por ejemplo. Y así va bajando la cantidad de constituyentes y hay más posibilidad de sacar esa lista. Esas personas con una idea en común o punto en común. En el caso mapuche, ¿usted no ha planteado, no ha pensado, por ejemplo, con la cantidad de candidatos que hay, que son como 150 más o menos, para 7 escaños, imagínense la pelea que va a haber, po? Claro. De que haya personas o conversar con otros candidatos de tal manera que vayan unificándose criterios mínimos tendientes a después a disminuir la cantidad de candidatos también, po. Ya sea que se bajen uno, o se baja uno propio, o se baja otro. Pensando también en el bien superior, pues Claro. en la proyección no política de uno, sino que en la proyección política del pueblo nación mapuche. ¿Se ha pensado eso? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ve difícil? ¿Cómo lo ve en su visión? Claro. Incluso, bueno, esto surge, por mi parte, esto surge a partir de un interés personal, pero posterior se fue fortaleciendo a partir de la fuerza política de nuestra gente, de las comunidades, de organizaciones, de asociaciones. Y creo que hasta el momento la lectura que hemos tenido, por lo menos con todos los conversatorios que hemos tenido con diferentes organizaciones y dirigentes de nuestro territorio, por lo menos la gente ve con muchas probabilidades de éxito mi proceso de candidatura, ¿ya? Ahora, si en un momento hay que hacer ese acto diplomático por privilegiar por privilegiar a otro Peñi que tiene más probabilidades, yo no lo dudaría, ¿ya? Pero el tema está que incluso Peñi, lo que yo cuestiono algo acá, que incluso no ha habido ninguna comunicación por parte de nosotros como los diferentes candidatos constituyentes dentro de la actualidad, Peñi. Ninguno, y me sumo, nos hemos autoconvocado para conversar sobre qué discurso vamos a tener como candidato y qué discurso nosotros vamos a entregar, por ejemplo, a los diferentes territorios. Creo que también es como una autocrítica que me hago, porque no hemos tenido esa capacidad de juntarnos, porque yo como les comentaba al inicio, yo creo que aquí hay un sentido común. Creo que aquí tiene que primar este sentido común, este sentido de pertenencia que tenemos como mapuche, y conversar en realidad de cuál es el proyecto que queremos construir, pero no se ha dado esa situación, aún no se ha dado, creo. Y eso es como una autocrítica. Y creo que espero que podamos conversar. Yo creo que ya a este momento surgió esa idea de poder convocar a los demás candidatos y poder hacer un tramcabón con los demás, ¿ya? Pero no lo he dudado, Peñi. No, creo que si en un momento tengo que disponer a dejar mi candidatura, lo voy a hacer.
pero creo que en este momento acá igual hay harta gente que está detrás de nosotros y que confía por lo menos en este proceso, en este proceso que es un proceso súper importante, Pei. Lamentablemente, si esto se hubiese dado con más tiempo, Sí, tal vez hubiese existido ese espacio para conversar, pero cuando claro. tenéis 2 meses, 3 meses, tenéis que dedicarte a la campaña o a conversar, pero el que se dedica a conversar ahora pierde la campaña. Para contextualizar, yo me acuerdo que venía bajando recién de un guilletún de mi comunidad, que era ya, el guilletún terminó un día 26, ya venía bajando hacia la ciudad un día 28. Y como que mi familia me había mencionado, hoy Curumán, Chemu, Konai, mi Beichi Ropumu, Geniai, mi Tubachi Dumumu, yo Chile, mi candidato constituyente, me decían, oye, usted Peñi, ¿por qué no ingresa a este Dumu? Usted creo que tiene tiene todo el Nehuen para poder liderar este proceso, Peñi. Entonces, como que saliendo del Niñatún, como que ya empecé con esas chispitas y con esa chispita, y después bajo a Ralco, porque mi hermana tenía que pasar a hacer un trámite a la municipalidad, y junto me pillo con un dirigente de una comunidad, el dirigente de la comunidad del Barco, que es el Peñi José Huechecal. El Peñi, como dirigente de la comunidad, me dice, Peñi, yo quiero conversar con usted, y porque siento que usted nos podía representar en este proceso constituyente, Peñi, como candidato. Y yo, bueno, sumado con lo que me bendice los Peña Ría y con lo que me dice el dirigente acá en Ralco, ya ahí le comento, pero Peña, estamos como una semana para presentar la candidatura, para presentar todos los documentos en el server, entonces el server está pidiendo como 3 requisitos, una que voy a hacer el patrocinio por las 120 firmas, la 3 que puede ser con 5 organizaciones, 5 asociaciones de patrocinio, 5 organizaciones o asociaciones mapuche, y la tercera era el patrocinio de 3 comunidades tradicionales mapuche. Y el Peñi me dice, pero Peñi, no se preocupe, yo ya tengo conversado con otras comunidades, con otros dirigentes, y habíamos tenido una reunión previa, y así que no se preocupe, Peñi, ya yo creo que usted ya cuenta con ese respaldo. Y como que eso me dio más, bueno, me dio más fuerza de encaminar este camino. Llegué a la casa, le comenté a mi cura y todo, conversamos, y como que ahí se activó y ahí como que me convencí y logramos reunir el patrocinio de comunidades, y aún así el server me dejó habilitado para que la gente votara por mí, bajo con el tema Patrocinio. con la clave única, para el patrocinio, claro, y logramos también reunir la firma, incluso triplicamos el patrocinio. Entonces como que todo surgió tan rápido, y hoy en día estoy también súper convencido de liderar este proceso de vinculamiento, y hemos estado también haciendo hartos contactos por diferentes territorios. Tengo otro privilegio que tengo, es que también me he acentuado en la ciudad de Concepción, trabajo también dentro del programa de salud para pueblo originario en el hospital, entonces eso me ha permitido generar redes también con las asociaciones de Concepción, y ahí también hemos estado forjando harta alianza. El hecho de estar enseñando Mapudungun también a asociaciones mapuche, también estaba en lo que es Bulchen, Los Ángeles y hartos lugares más, y el hecho de mi recorrido dentro de los internados lingüísticos de Mapudungun también me ha permitido generar hartas redes por todo el Gualmapu, Santiago, Temuco, y así hartos países de otros territorios. Entonces, bueno, hoy en día soy un convencido de poder liderar este proceso Pupeño y Pulamín, con harta humildad. Y bueno. Me Tucumay, Peñi. Oigan, hay Eh, hartos comentarios. Eso te iba a decir, que aprovechemos porque ya estamos Pasadito. en horario, digamos. Aprovechemos de leer algunos de los comentarios y ver qué es lo que está diciendo la gente en las distintas plataformas donde estamos acá con estas conversaciones en cuarentena. Bueno, Magdalena Vita Gallina dice saludos. También dice ex Sambo Cachivache. Bueno, aquí dice varias cosas en realidad. Kumen Yaimun dice. Fue cuando en el fallido freestaleo eso. Después, después dice que. A ver, es que voy a bajar. Porque no los voy a. Hay harto, hay harto. Entonces, Amulepe Curumán, Nehuentulay mi Peñi. Quiere decir como vamos, Curumán, mucha fuerza, Peñi, mucha fuerza para ti.
Después, ex Sambo Cachivache dice: el proceso constituyente no representa las identidades territoriales, sino hay contrarrespuestas del mundo mapuche que subsane la incluida del proceso. Estamos en manos de los constituyentes y no es fácil separar la paja del trigo. El discurso de Gabriel Curumán Huentemán suena unitario, es lo que se necesita, es lo que se espera. La mía Erika Ernestina y nostro Salonconao, Amulepe Taín Huaychano, o sea, vamos con nuestra lucha. La mía Gabriel dice. Nehuen la mía Gabriel, ni Jimmy Gutram dice. Como, o sea, fuerza Peñi con tu relato, tu conversación. Después, Gino Valdebenito Ita, un proceso que busca descolonizar al Estado, que conozca nuestros derechos y los acepte y respete. Flor Naciente, que bien la mien, una alegría ver un joven de Alto Biobío dando a conocer sus pensamientos con posturas claras y con argumentos convincentes. Después Leonela dice que me sale bueno el Vivox. Salto una vez. El Peñi el Peñi Salazar, Pedro Salazar Marilán, Peñi Gabriel, nada es imposible, hay que romper barreras. Nehuen ni mi Peñi Volante. Raúl Melvin, todo Nehuen Peñi Gabriel. César Curín Colillanca dice, ahí tira unos mamel al Peñi Richard. Después Raúl Melín, Cubillo estuvo por la educación Peñi. Yanco Vilu, Redu Peñi, y al final Felipe Antonio Curán, Curmea Mulí, Tami Nutran Peñi Gabriel. ¿Salió bueno o que salga bueno tu conversación? No hay que olvidar que el pueblo mapuche pehuenche está vivo y vigente. Concluye. Ya tengo la base para el... Claro. Sí, porque justo en un minuto más tengo que entrar a otro tragón. Ya, Ya, vamos a pedir contigo, Gabriel. Dile. No creo que suene igual que mi adolescencia, pero vamos a hacer algo. Ya. Tragule pa in, tamu ngecham ka in, tanyi kelap ni inchin, amulai tanyi ngecham ka kunwa in, tanyi chumishi kunwa in, tuwachi proyecto web constitucional amulai in, inchin, intermu bien tuwachi dunmeo, incheto faluken, tanyi rakiduan meo. Veimu amulen, veimu ngecham kalen, tukupalen, veimu inche tekalen, nene wen tanyi rakiduan, tepaluan, tanyi mapuche rakiduan, tuwachi wemongen aan. Tugulain, kunakunuain, kurin tukunuain, tuwachiwe konstitusiyon, tukumpa kunuain, tanyi mapuche rakiduan, tanyi peyentun, tanyi dungu, tanyi rakiduan, bemuta vachanto amulean, newen tukunuan, tuwachi dungu, porque tanyi chacha, kumen elan tueneo, bemuto kulpaten, tanyi puche meo, amulen, tanyi rakiduan, amulen, tanyi kumet kunuan, beymunche, fente kunuan, tanyi rap nean. Ley. Ahora, Jaime, ¿te pasa a la capilla o no? Ya. Jaime, pasa a la siguiente etapa, Gabriel. Jaime. Tú eres el juez. Pero mira, ¿qué es esto? La caricatura, Nelson. Acaba de decir que hay que sobrellevar las cosas. Y todo. Gabriel, te pasaste. Y te digo una cosa, no entendí nada, pero puta que sonó bonito, weón. Es todo lo que voy a decir. Oye, ya, pues, estamos. Gabriel tiene otro conversatorio ahora u otra entrevista. Sí, tenemos una reunión. Así con que una nos vamos a ir. organización. Perfecto, nos vamos a ir despidiendo. Y antes de despedirnos, siempre hacemos una pequeña bajada y cerramos contigo, Gabriel, para irnos. ¿Quién parte de ustedes dos, Juan Carlos o Nelson? Nelson. Bueno, quería agradecer como siempre a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido un programa súper, hiper entretenido con el Peñi aquí. También, Peñi, gracias por habernos acompañado el día de hoy. En este día de lluvia, el día de Magún, ¿cierto? Y bueno, seguir cuidándonos nomás en la casa. El Cutrán todavía tiene harto Nehuen, tiene para rato. Así que a cuidarse, Pupeñi Capulapien. Hoy cerramos con Gabriel y DJ JCA. Tus buenos DJ. Usted. Juan Carlos. No, un saludo a todos los que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, sí? Sí, perfecto, ¿Sí? perfecto. Un saludo, bueno, a todos los que nos vieron. Hoy día tuvimos una audiencia bastante buena. Toda la gente que nos acompañó, agradecidos también de que nos vean todos los jueves. Con el Peñi, agradecerle al Peñi Curumán también por la disposición a conversar con nosotros. Y
Y no sé, puedo aclarar quizás que no piensen que yo soy tan pesimista, por si acaso. Yo no soy pesimista en la vida, soy bastante positivo. Pero Discrepo. hay que a veces aterrizar un poco en el peor de los escenarios porque para no pillarnos con la sorpresa. Así que eso, pues, un saludo a todos, Jaime, un saludo, hace tiempo que no nos veíamos, Nelson Sí, también, ahí conversando, y el Peña y Gabriel. Gabriel, antes de darte la palabra a ti para cerrar, quiero mandarle un saludo a tu mamá, a Felisa Pereira Canio, que tiene que estar muy orgullosa de tenerte como hijo y que ojalá haya estado, me imagino que estuvo escuchando el programa, No así está entrando para atrás, que pues no le tiene mando... señal. No tiene señal, bueno, le vamos a mandar después un saludo ya más personalizado, pero para que le cuentes que le vamos a dedicar este programa a ella. Y ahora sí, por favor, don Gabriel, cerramos contigo. Belei que ni mayu mayu pia vin con puche al que tu balu tu bachi en tram ka won meo con puche mulele ngon love meo warrior meo ka ginye que mu ginye que chimulei people ma puple capital play ginye que chimulei wiji ma puple ginye chalin du pia fin con maimon pe mangi con lemon ni no du mu ka inka no en mun tu bachi du meo incheta yenen tu bachi du mu men pe muta pia fin con maimon inka no iman tu bachi du mu cheta fanten muta comer que familia a ti, Feimo, Yenen Tubashidum. Entonces me despido de todas las personas que escucharon el programa, de todas de las personas que están en comunidades o están en diferentes territorios. Un abrazo también para la gente mapuche que está en La Guardia, en diferentes ciudades. Y invitarlos a ser parte de este proyecto, a participar y apoyarme también. Creo que eso es súper importante. También que nos escriban. Nosotros tenemos una página que se llama Gabriel Rumán Constituyente. Entonces nos pueden escribir si quieren que nos acerquemos a sus territorios, a sus asociaciones o familias también, porque esto se requiere de un trabajo bien riguroso. Y nosotros ahí vamos a estar, ahí nos estamos ya coordinando incluso con el equipo y poder llegar a todos rincones del Gualmapu. Y agradecer a ustedes también por el programa, Peña Juan Carlos, Peña Nelson, Peña Jaime. Muchas gracias por tenerme en este programa y poder presentar mis ideas. Y haciendo un paréntesis ahí, Peña Jaime, bueno, le hablé al Peña Nelson que si le enviara un saludo a Miñuque, porque yo recuerdo cuando estaba en mi comunidad, cuando estaba este programa de Rojo Fama contra Fama, y incluso era el único canal que tomaba en la comunidad, que era el TVN. Entonces ahí estábamos todos los días pegados viendo ese programa, veíamos el programa, porque era nuestra única entretención, y ahí inminentemente que nuestras ñuques se pegaban viendo la tele, la serie, la novela, y viendo ahí, y ahí se acordaban harto de usted, y por eso le pedí ese favor, porque mi ñuque está de cumpleaños el 1 de febrero, y le pedí que ese saludo que se le enviara a mi ñuque, y va a ser como un regalo de sorpresa para ella, y creo que se va a alegrar mucho. Así que se lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar. Teucayal con Puché. Peucayal. Peucayal a todos. Nos escuchamos el jueves, ya en febrero ya, a las 7 de la tarde. Bueno, yo no he sido muy puntual este último tiempo, pero si yo no estoy a las 7 de la tarde, Juan Carlos, Nelson y Ana, que Ana es menos puntual que yo, quiero decirlo, pero ahí está. Vamos a estar de todas maneras. Un abrazo, muchachos, un abrazo a todos quienes nos acompañaron, ¿no? Muchas gracias. Chao, chao. Igual. Peucayal. Peucayal. Peucayal.